El kit soviético o submarinos clase ballena, denominados por la OTAN como clase November, fueron la primera clase de submarinos de ataque soviéticos. Sirvieron durante casi 30 años, pero fueron una experiencia de aprendizaje para la Marina soviética, enfrentando muchas dificultades y accidentes, culminando en lo que hoy a veces se describe como un posible Chernóbil submarino. La historia de esta ballena de la Guerra Fría merece ser recordada. El USS Nautilus fue votado en 1954. Fue un cambio revolucionario en la forma en que los submarinos podían operar. Kendra Redman explicó en el boletín APS News de la Sociedad Estadounidense de Física en 2024 que cuando el físico Enrico Fermi se reunió por primera vez con los planificadores militares de Estados Unidos en 1939 para discutir las implicaciones de la fisión nuclear, la idea inicial no era una bomba atómica. De hecho, se necesitaría la intervención directa de Albert Einstein ante el presidente Roosevelt para poner en marcha lo que eventualmente se convertiría en el Proyecto Manhattan. Pero un científico entendió otro posible uso de este nuevo descubrimiento. Albert Ross Gunn era el físico a cargo de la División de Mecánica y Electricidad del Laboratorio de Investigación Naval de la Marina de los Estados Unidos. Redman explica que durante años la Marina de los Estados Unidos había estado buscando fuentes de energía alternativas para sus barcos, especialmente sus submarinos. Limitados por su fuente de energía, los barcos solo podían permanecer bajo el agua entre 12 y 48 horas. El nuevo potencial de la fisión nuclear, Gunn comprendió, podría al menos en teoría permitir que un submarino permaneciera sumergido prácticamente de manera indefinida. La Fundación del Patrimonio Atómico explica que, en 1939, Gunn envió un memorando al jefe de la Oficina de Buques de la Marina, explicando las posibles ventajas de aplicar la energía nuclear a la propulsión. Gunn desempeñó un papel fundamental tanto en el desarrollo de procesos para separar isótopos de uranio como en el desarrollo de diseños para submarinos nucleares, aunque el monopolio de la investigación atómica durante la guerra, por parte del Proyecto Manhattan, limitó la capacidad de la Marina para avanzar en la tecnología. Aunque recibió un reconocimiento del secretario de la Marina por su contribución al desarrollo de la bomba atómica, Gunn es en gran medida olvidado entre los primeros científicos nucleares importantes, así como su papel en gran parte no reconocido como uno de los, si no es que el padre del submarino nuclear. Sin embargo, para cuando la Marina pudo volver a enfocarse en la propulsión nuclear para submarinos, Gunn ya se había trasladado a la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos. Pero la Marina tenía un nuevo defensor en el oficial y físico naval Hyman Rickover, quien sería en gran medida el impulsor del diseño del USS Nautilus. Puesto en servicio el 30 de septiembre de 1954, el Nautilus captó la atención mundial en 1958, cuando se convirtió en la primera embarcación en cruzar bajo la capa de hielo del Ártico y llegar al Polo Norte. Pero, por supuesto, Estados Unidos no era el único que trabajaba en la propulsión nuclear. Norman Palmar de la Liga de Submarinos Navales señala que los científicos soviéticos también habían reconocido el potencial teórico de la energía nuclear. Pero durante la guerra, los esfuerzos soviéticos se vieron limitados, ya que la Unión Soviética enfrentaba una invasión, y Palmar escribe que los principales laboratorios que realizaban investigaciones en física nuclear estaban en Leningrado y Kharkov, y fueron evacuados hacia el este, lejos de la zona de guerra. Aún así, los soviéticos iniciaron un programa nuclear poco después del comienzo del Proyecto Manhattan. Aunque los esfuerzos soviéticos eran mucho menores en escala que el Proyecto Manhattan, más tarde se reveló que fueron ayudados por el espionaje en Estados Unidos. Al igual que los estadounidenses, los soviéticos entendieron el potencial de la propulsión nuclear. Pero, como los estadounidenses, la idea fue básicamente archivada mientras se enfocaban en el desarrollo de armas atómicas. Palmer explica que Lavrenti Beria, el jefe de la seguridad estatal soviética, estaba al mando general del programa nuclear, y en 1945 impuso una moratoria en el desarrollo de la propulsión nuclear para barcos. La prioridad era el desarrollo de una bomba, ya que el Comité Central del Partido Comunista había señalado como tarea principal del Estado eliminar en el menor tiempo posible el monopolio de los Estados Unidos en armas nucleares. Como resultado, los soviéticos probaron una bomba nuclear en agosto de 1949 años antes de lo que Occidente había predicho. Pero también, como resultado, los soviéticos estaban algo rezagados en el desarrollo de la propulsión nuclear. La primera respuesta al Nautilus fue el K-3, lanzado el 9 de agosto de 1957, el primero de 14 buques, de lo que los soviéticos llamaron la clase Kit, o ballena. Sin embargo, este era un nombre informal que hacía referencia a la apariencia del casco. La clase en realidad fue desarrollada bajo el nombre soviético Proyecto 627.
Como los programas soviéticos eran altamente secretos, las naciones occidentales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte desarrollaron un sistema de designaciones estandarizadas derivadas del alfabeto fonético de la OTAN. La clase fue llamada Noviembre, y la N aludía a la primera clase en usar propulsión nuclear. El desarrollo de la clase Noviembre fue un proyecto considerable. Maya Karlin señaló en el National Interest en 2024 que más de 135 organizaciones soviéticas contribuyeron al diseño y producción de estos submarinos, incluyendo 35 instituciones de investigación, 20 oficinas de diseño y 80 fábricas. Steve Balestruri, un experto en seguridad nacional, escribió en el National Security Journal en 2025 que una vez que se comprometieron con el proyecto, comenzaron a construir un submarino que pretendían que fuera mejor que el Nautilus. Con 2 plantas de energía nuclear, mientras que el Nautilus solo tenía una, la clase Noviembre era más rápida que el submarino estadounidense, podía sumergirse a mayor profundidad y llevaba más torpedos. Blair Shaw escribe en el sitio web Navy General Board en 2021 que los barcos del proyecto 627, posteriormente denominados por la OTAN como clase Noviembre, sobre el papel, superaban sustancialmente al Nautilus. Sin embargo, la clase tenía una desventaja significativa, ya que la planta de energía y el diseño los hacían mucho más ruidosos y, por lo tanto, más fáciles de rastrear, una desventaja importante para una nave destinada a cazar otras embarcaciones. Pero quizás tenían un problema aún mayor con la confiabilidad. Palmer señaló en la revista Naval History del Comando de Historia y Patrimonio Naval de los Estados Unidos que, a pesar de tener 22 submarinos nucleares disponibles, los soviéticos decidieron desplegar únicamente submarinos diésel eléctricos durante la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Él escribe: la industria soviética y las actividades de mantenimiento naval no podían apoyar adecuadamente a los submarinos nucleares, y hubo varios incidentes que estuvieron a punto de ser desastres con los primeros submarinos nucleares soviéticos. Por lo tanto, solo se enviaron submarinos diésel eléctricos al Caribe. Es posible que los primeros problemas con los submarinos de la clase Noviembre se debieran a que hubo una prisa por construirlos para alcanzar a los estadounidenses. Balestrieri explica que, en su prisa por alcanzar a la Marina de los Estados Unidos, después del lanzamiento del primer submarino nuclear, el USS Nautilus, los soviéticos sacrificaron la seguridad de la tripulación. La mano de obra era deficiente y muchos sistemas operativos críticos no funcionaban correctamente o simplemente no funcionaban. Palmer señala, sin embargo, que el trabajo en una planta nuclear para submarinos ya llevaba varios años en marcha cuando se inició la construcción del primer submarino nuclear en 1953. Ya sea que se haya apresurado o no, Palmer escribe que los primeros submarinos nucleares de ataque de la clase Noviembre pueden haber encontrado dificultades de ingeniería. Según informes alemanes, después de que los primeros 5 submarinos salieron al mar, las unidades sucesivas fueron modificadas durante la construcción. El casco fue extendido por una sección, posiblemente de hasta 36 pies de largo, que se añadió detrás de la estructura de la vela para ampliar los compartimentos de máquinas del submarino. Los submarinos de la clase Noviembre definitivamente tuvieron su parte de accidentes, ya fuera como resultado de una construcción deficiente o simplemente por los problemas previsibles con la nueva tecnología. O, como escribe Sebastián Robin, un experto en historia de la seguridad nacional, en una edición de 2022 de The National Interest, no solo fallas tecnológicas, sino también la débil cultura de seguridad de la Marina soviética. Él explica que, de hecho, los frecuentes desastres catastróficos a bordo de los barcos del Proyecto 627 parecen casi como anuncios de servicio público macabros sobre todo lo que podría salir mal con los submarinos nucleares. El problema se reflejó en el destino del primer submarino de la clase Noviembre, el submarino soviético K-3. La K, en las designaciones de submarinos soviéticos, significa Kraskaya o crucero, una designación que indica que es un barco destinado a operaciones de largo alcance y no solo a la defensa costera. El K-3 ciertamente cumplía con ese propósito. Nombrado Leninsky Komsomol, en referencia a la organización juvenil soviética y al nombre de un submarino de la Segunda Guerra Mundial, el K-3 fue el primer submarino soviético en viajar bajo el Polo Norte. Dmitry Sutkov escribe en el periódico ruso Pravda que Nikita Khrushchev y el ministro de Defensa Rudin Melanovsky vinieron al muelle para celebrar el regreso del submarino. La administración de la legendaria primera misión al Polo recibió más tarde el título de Héroe de la Unión Soviética. Todo el personal del submarino fue condecorado con órdenes y medallas. Aún así, también hubo algunas dificultades. Como el submarino era completamente nuevo y fue diseñado y construido con prisa, requería constantemente reparaciones y mantenimiento técnico. Los trabajos se ocultaron bajo la denominación Operación Piloto.
En septiembre de 1967, el K3 sufrió un incendio en su sistema hidráulico mientras estaba en el mar de Noruega. 39 miembros de la tripulación murieron en el incendio, la mayoría por asfixia debido al sistema automático de control de incendios por dióxido de carbono del submarino. Algunas de las muertes aparentemente fueron causadas por un miembro de la tripulación que abrió descuidadamente una puerta sellada. Se determinó que un miembro de la tripulación que fumaba descuidadamente fue el responsable. Esa tragedia ya parece lo suficientemente terrible, pero Sudikov señala un hecho aún más inquietante. La causa real del incendio se mantuvo en secreto en ese momento, y se falsificaron documentos para ocultar la verdad. Esto solo se dio a conocer después de un informe de la comisión en 2012, el cual determinó que el incendio ocurrió porque se instaló una junta no estándar de una botella de cerveza en el tanque de lastre. Naturalmente, se desplazó. El fluido hidráulico se filtró bajo la presión de 100 atmósferas y se roció sobre la lámpara, que tenía una tapa protectora rota. La ignición se produjo de inmediato. El hecho sorprendente, señala Sudikov, es que la muerte de 39 tripulantes y la pérdida del primer submarino nuclear de Rusia fueron causadas por la tapa de una botella de cerveza. El K3 ha sido rescatado y preservado como un barco museo en San Petersburgo. Los hombres del submarino K8 sufrirían un destino similar. Durante un ejercicio naval en 1970, el barco sufrió 2 incendios causados por cortocircuitos en los sistemas electrónicos al mismo tiempo. En el incendio inicial, 8 hombres murieron. El capitán evacuó la embarcación, pero él y unos 40 tripulantes volvieron a bordo. Estaba siendo remolcada para reparaciones. Atrapados en mares agitados, Robert Farley explica en una edición de 2020 de The National Interest. Desafortunadamente, la pérdida de energía a bordo y las difíciles condiciones climáticas fueron demasiado para que la tripulación pudiera superarlas. El 12 de abril, el K8 se hundió con unos 40 tripulantes a bordo, quedando a una profundidad aproximada de 15.000 pies. El submarino y miembros de su tripulación se perdieron, junto con 4 torpedos nucleares. No fue el primer accidente que involucró al K8, que en 1960 había sufrido un accidente en el reactor que resultó en una liberación de vapor radiactivo, exponiendo a todos los tripulantes a dosis excesivas de radiación, y 3 de ellos sufrieron lesiones visibles por radiación. Y ese no fue el único accidente nuclear en un buque de la clase November. En noviembre de 1965 se descubrió una despresurización de los elementos de combustible en el submarino K-11. La Marina decidió recargar el combustible del submarino. Durante el procedimiento, en febrero siguiente, explica el sitio web ruso Tormenta de las Profundidades, el equipo de trabajo no siguió las instrucciones, lo que resultó en que un incendio en el compartimiento del reactor pasara desapercibido. Finalmente, el incendio fue extinguido, pero el sitio web explica que toda la tripulación recibió dosis significativas de radiación, las cuales nunca fueron registradas ni contabilizadas en ningún lugar. Los compartimientos del reactor fueron retirados y reemplazados, y el submarino estuvo en servicio hasta 1990. El submarino K-159 también sufrió un accidente de descarga radiactiva en 1965, pero continuó en servicio hasta 1989. Luego, Corey Graff explica en una edición de 2021 de Popular Mechanics que permaneció almacenado durante 14 años. En 2003, la embarcación oxidada estaba siendo remolcada a un nuevo puerto para que se le retirara el combustible nuclear y fuera desmantelada, cuando una tormenta la arrancó de sus pontones y se hundió en el mar de Barents, matando a 9 hombres. Graff escribe que los restos del naufragio se encuentran a una profundidad de alrededor de 250 metros, muy probablemente con sus reactores cargados y sin sellar expuestos a la intemperie. Lo que nos lleva al desafortunado K-27. El K-27 se diferenciaba de los otros submarinos de la clase November en que estaba equipado con reactores de refrigerante de metal líquido nuevos y no probados. Vachislav Mazarenko, quien en ese momento era un marinero de 22 años a bordo del submarino, explica que en 1968, durante una misión de 70 días para circunnavegar el mundo sin salir a la superficie, los mamparos estaban abiertos. Yo estaba en el 5.º compartimiento, junto al 4.º compartimiento donde estaban los 2 reactores nucleares, hablando con algunos miembros de la tripulación ahí. De repente notamos que algunas personas estaban corriendo. Teníamos un detector de radiación en el compartimiento, pero estaba apagado. Para ser honesto, no le habíamos prestado mucha atención a los dosímetros de radiación que nos dieron. Pero entonces nuestro supervisor de radiación encendió el detector en el compartimiento y marcó un nivel fuera de escala. Se veía sorprendido y preocupado. Un accidente con el enfriamiento del reactor había provocado que el combustible nuclear se dispersara en el refrigerante de metal líquido, esparciendo radiación por todo el compartimiento del reactor. 9 tripulantes murieron por exposición a la radiación.
El capitán ignoró las órdenes para apresurar el regreso del barco al puerto, afortunadamente salvando al resto de la tripulación. Sin embargo, todos estuvieron expuestos. Mazarenko explica que más tarde se les advirtió a los oficiales del K-27 que no debían tener hijos durante 5 años y se les realizaron chequeos regulares, pero no hubo un seguimiento médico adecuado para los submarinistas comunes. Mazarenko dice que muchos de ellos fueron declarados sanos por los médicos militares a pesar de sus enfermedades. En el certificado médico que recibieron 25 años después del desastre, simplemente decía, participó en la eliminación de un accidente nuclear en el submarino, expuesto a radiación. Los soviéticos consideraron cortar los compartimientos del reactor y colocar nuevos reactores, pero decidieron no gastar en eso, ya que nuevos submarinos estaban entrando en servicio. Los restos radiactivos permanecieron allí hasta 1981, cuando el núcleo del reactor fue llenado con una sustancia para sellar el compartimiento, remolcado a un área de entrenamiento y hundido deliberadamente. Según se informa, la proa se hundió, pero la popa no, y tuvo que ser embestida con un remolcador hasta que se rompieron los tanques de lastre y la nave finalmente se hundió. El problema es que la ubicación utilizada en el mar de Kara, al norte de Siberia, está a solo 33 metros o 108 pies de profundidad. La Agencia Internacional de Energía Atómica exige que los buques con contaminación nuclear sean hundidos a no menos de 3.000 metros, alrededor de 9.800 pies. Y no es el único objeto de este tipo. Los núcleos de reactor que se retiraron del K-11 después del accidente de 1965 también fueron arrojados allí. De hecho, la Marina soviética arrojó al menos 4 compartimentos de reactor en el mar marginal poco profundo. Graf escribe que, a veces, los soviéticos se saltaban el paso de retirar el combustible, desechando los reactores con sus barras de combustible altamente radiactivas aún intactas. Además, Graf señala que, según Volana Murmansk, una organización ambiental internacional sin fines de lucro con sede en Noruega, la flota del norte también arrojó 17.000 contenedores de material nuclear peligroso y hundió deliberadamente 19 embarcaciones llenas de desechos radiactivos, junto con 735 piezas de maquinaria pesada contaminada. Más desechos líquidos de bajo nivel simplemente se vertieron directamente en las aguas heladas. Mientras Bolonia se preocupaba de que los materiales nucleares pudieran afectar la pesca, Graf escribe que la BBC expresó su preocupación por una posible reacción en cadena nuclear en 2013, mientras que The Guardian describió la situación como un desastre ambiental a punto de ocurrir. En 2024, el Eurasian Times describió los materiales, incluido el naufragio del K-159, como bombas de tiempo nucleares, y señaló la dificultad de eliminar los peligros. Si los reactores se sacuden en exceso, podrían provocar una reacción en cadena incontrolada, lo que liberaría una cantidad significativa de radiactividad en el frágil entorno marino del Ártico. Mientras que Alec Luon, de la BBC, describió los escombros como el Chernóbil a cámara lenta de Rusia. Thomas Nilsson escribió en el periódico The Barents Observer que Rusia prometió 30.000 millones de rublos para un proyecto destinado a reflotar y desmantelar el K-27 y el K-159 a partir de 2027. Aunque Alexander Nitkin de la Fundación Bolonia dijo, hasta donde entiendo, no hay un plan concreto, y Lund señala que nunca se ha realizado una limpieza nuclear tan extensa en el mar. Recuperar los compartimentos del reactor implicará trabajos de salvamento en aguas frías, que solo son seguras para este tipo de operaciones durante 3 o 4 meses al año. Graf explica que casi todos están de acuerdo en que la situación está al borde de un evento nuclear fuera de control. Pero recuperar una serie de bombas nucleares perdidas desde hace mucho tiempo está resultando ser un desafío abrumador. ¿Entonces los buques de la clase November estaban mal hechos? Bueno, según Palmar, en realidad eran de mejor calidad que los submarinos occidentales. Por supuesto, Estados Unidos también perdió 2 de sus propios submarinos nucleares en el mar, el USS Treasure en 1963 y el USS Scorpion en 1968. Y muchos de los accidentes a bordo de los buques de la clase November parecen haber sido resultado más de errores humanos que de algún defecto de diseño inherente. Sirvieron durante unos impresionantes 31 años, aunque muchos de los que fueron retirados después de 1990 todavía están esperando ser desmantelados, representando otro peligro ambiental más. Y muchos de sus tripulantes están sufriendo los efectos de la exposición a la radiación a largo plazo. Muchas de sus historias se mantuvieron ocultas al público hasta hace relativamente poco. ¿Y qué tan significativo es realmente el riesgo? Bueno, entre el K-159 y el K-27 tienen aproximadamente la misma cantidad de material radiactivo a bordo que una cuarta parte de lo que se liberó en el accidente del reactor de Fukushima en 2011, en el primer mes, lo que significa que el peligro es principalmente para la pesca. Aún así,
No hay nada en la frase Chernóbil en cámara lenta que suene atractivo. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir el canal de The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad y en Locals, o como mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra excelente tienda de productos. Reserva un mensaje especial de The History Guy en Cameo.